gestora del arte, y nosotros durante este periodo hemos estado invitando artistas o sea, críticos de diferentes ramas que de alguna manera en su labor hacen una especie de gestión en el arte. Estos son mis compañeros acá de esta cátedra, y bueno, o sea, ya yo les he hablado de ti, pero igual lo voy a hacer ahora. Frank es un artista visual, o sea, nació en el año 80, nació casualmente el mismo día de mi cumpleaños. Yo nací el 10 de enero igual que él, así que somos Capricornio. Tremendo, ¿no? Frank es graduado de la carrera de Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes en orientación de dibujo, y es actualmente docente en la Universidad de La Plata en un espacio donde él impulsa las artes multimediales que se llama Seminario de Prácticas Multimediales y Electrónicas. Y un poco él nos va a hablar de esta experiencia que forma parte del enriquecimiento de su obra. Aquí hay una invitada que también es de La Plata, que es Julia, que ella también es artista y bueno, hace muralismo. Entonces, un poco comento, ¿no? Este invitado que nadie conoce acá en el aula. Y bueno, nada, no sé, Fran, si quieres como compartir algo para hacerte como anfitrión. Si lo deseas. Sí, puedes estar habilitado para compartir en algún momento que sí, estar haciendo. Ya lo voy a Hola, poner. Julia, ¿qué tal? Listo. Bien, bueno, primero, hola a todos y a todas. Buenísima la invitación. Me puso como en aprietos, así que eso siempre me viene bien, tener que pensar y organizarme las ideas, como bueno, es un ejercicio que siempre está bien. También un gusto compartir con vos. Marcel también estuvo ahí en el seminario acompañándonos alguna vez, contando su experiencia. Y de alguna manera esto se encadena con uno de los perfiles que tiene mi espacio. Como decía Marcel, yo soy docente ahí en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, en diferentes materias. Soy egresado de la misma facultad, pero bueno, siempre estuve interesado en la tecnología, pero en la carrera, hasta hace poco que empezó mi seminario, no había ningún espacio práctico de trabajo, ¿no? Con tecnología, en que nos vincule, ¿no? Sí, algunos espacios donde se reflexionaba sobre los medios de comunicación, pero bueno, de alguna manera no había una cuestión práctica, y con un perfil de la facultad de intentar reubicarse en una escena contemporánea, ¿no? Entonces ahí como había una especie de paradigma sin resolver, por más que fue un espacio que está creciendo muchísimo en la facultad a nivel de dispositivos y herramientas con las que se pueden trabajar, no había espacios donde se permitiese, ¿no?, esa cuestión más lúdica de experimentar, como si ramas más clásicas del arte que se dan en la carrera de arte plástico. Pero bueno, también en la facultad se abrió la carrera de diseño multimedial, como para ingresar de alguna manera a cubrir esos espacios, lo cual para mí nos ponía en una situación, nuevamente nos ponía frente a un paradigma que era ver si el diseño multimedial era un espacio que venía a suplantar al arte y la tecnología, ¿no? Si era exactamente eso, un espacio en el cual se pudiese empezar a desandar esa lógica, pero también pensando desde una cuestión de identidad latinoamericana y argentina, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa a nosotros. La respuesta frente a esto era, para mí, desde mi punto de vista, es que no, un espacio de diseño multimedial no estaba tal vez llegando a cubrir esa expectativa, porque bueno, pensando más que nada que el diseño específicamente viene como a cumplir una cuestión comunicativa esencial y viendo como pretensiones específicas de comunicación, empezaba de alguna manera a cejar algunas posibilidades más experimentales, ¿no? En la conformación de las obras, digo, en el modo plástico de acceder a las herramientas. Entonces, yo vengo trabajando con tecnología, incluso yo diseñé el contenido de enseñanza docente cuando se empezaron a repartir las netbooks en el 2010.
yo estoy a cargo del diseño de lo que era la enseñanza de artes plásticas a través de las NET. Y también empezó a suceder que los alumnos empezaban a ingresar a la facultad con las netbooks incorporadas a ciertos trabajos, ¿no? Entonces había como una cuestión de un espacio sin aprovechar, una energía desperdiciada, un conocimiento, había toda una situación que estaba ahí latente, que esto es un poco lo que capitalicé en el seminario. Particularmente, incluso también como basándome en un texto en algunas ideas que plantea Mariela Yeregui, no sé si han leído de ella. Bueno, ella habla mucho del arte transdisciplinario y de los intersticios, ¿no? entre las ramas del arte. Y de alguna manera eso nos fue ubicando en ese nexo entre lo que es el diseño multimedial y las artes plásticas, ¿no? Como empezar a encontrar un punto justamente en ese vacío, en esa pregunta, nos estamos insertando como seminario. O sea, ¿cómo es el apellido de este autor que mencionabas, Mariela? Mariela Yeregui. Yeregui. Okay. Yeregui, bueno, hay un texto muy interesante que es Transdisciplinariedad, clave de la creación intersticial, que es un poco, tengo 3 textos ahí para pensar que son como el alma de nuestro seminario, que tienen que ver con esto, de dónde ubicarnos, qué mirada tener sobre la tecnología, dónde ubicarnos en el arte, cómo ubicarnos a nivel global y qué mirada tener sobre lo tecnológico, de acuerdo a nuestra realidad socioeconómica, ¿no? Y cultural. Bueno, Mariela Yeregui hace un planteo específicamente y ella dice que se anima como un poco a esbozar que el origen del arte electrónico nace de este lugar intersticial, del vínculo de un artista con un ingeniero. Bueno, hay infinidad de ejemplos como Billy Kluber en los años 50 y 60, trabajando con Rauschenberg, con Andy Warhol, ¿no? Como el artista de alguna manera empezando a vincularse y esto de transferir conocimientos y necesidades de una rama o de una ciencia a la otra. Pero bueno, también se planteaba otra problemática, que era cómo trabajar con gente que no tiene herramientas y no tiene conocimientos al mismo nivel, ¿no? Si tenemos que esperar a que haya un conocimiento equitativo, y qué pasa con la generación que está ahora cursando, que no llega a empatar eso desde sus comienzos. Entonces, plantear un espacio de alguna manera que democratice la mirada con respecto a la tecnología, ¿no? de quitar una pretensión con respecto al inmediatismo, a la vorágine, esa mirada hacia el futuro, y tal vez hacer un corte y empezar a mirar hacia atrás, ¿no? ¿Qué es todo lo que hemos dejado hacia atrás? ¿Qué es todo lo que tenemos incorporado de modo natural, ¿no? Como, por lo general, no sé, a través de sus experiencias, ¿no? Pero en los espacios de arte plástica es muy diferente a los espacios del multimedia. Por lo menos en la facultad el perfil de alumno y los motivos por cuales elijo una carrera o la otra también, ¿no? Que tienen que ver con su realidad, con su poder adquisitivo, no de enfrentarse a una carrera que muchas veces sugiere más un gasto o tener computadoras o cosas, dispositivos, frente a una carrera que tal vez con un lápiz, una carbonilla te resuelve. Entonces hay una lógica instaurada, estereotipada, creo, desde la mirada, por lo menos en el espacio universitario de La Plata, muy diferente, con una lógica tal vez una mirada muy periférica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a entusiasmar y acortar esta brecha entre el no saber y todas las posibilidades que tenemos hoy con respecto a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, un poco frente a eso también, agarrando también como ejemplo un texto de Rodrigo Alonso, que es el elogio de la low-tech, y empezar a trabajar con las cosas que sí tenemos, ¿no? Cosas que tal vez pensar en programación, en controlar a través de dispositivos otros elementos, digo, como toda esa gran nube que tal vez enturbia la mirada de los que no conocen y no tienen experiencia, bueno, salir de ese espacio y empezar a trabajar con las cosas que sí tenemos posibilidad, que ya estamos manejando, y empezar a tener como, a valorizar estas herramientas que de alguna manera también lo que se plantea Rodrigo Alonso, que tiene que ver con nuestra identidad estética, ¿no? Esto bueno, que tenemos una distancia con respecto a los grandes centros y muchas diferencias también dentro de nuestro país, ¿no? Como Buenos Aires, tal vez Rosario, Córdoba, con mucha presencia, ¿qué pasa en el resto del territorio? ¿No? ¿De qué manera puedes enseñar arte y tecnología en un lugar que no tiene herramientas, ¿no? Entonces, pensar estrategias para empezar no por
de modo peyorativo, ¿no? Pero tener esa mirada de estar siempre detrás con la información que nos llega tarde, con dispositivos, herramientas y experiencias que ya vienen tal vez comprobadas, bueno, como quitar esa lógica y tener una mirada hacia otro lugar que sea más, creo, de alguna manera propia. Y haciendo esa mirada hacia atrás, creo que se reconoce en la historia nuestra un poco esa lógica, ¿no? Un poco más romántica con los dispositivos, ¿no? De experimentar y sacar el jugo a las cosas, por ser escaso o poco el acceso, ¿no? Y en torno a eso se empieza como a crear una identidad en nuestra forma de trabajo, ¿no? Que tiene esta mirada crítica sobre los medios de comunicación, en el uso, incluso como hipertextual en las obras, de que aparezca el medio de comunicación y un texto valiéndose del dispositivo para reforzar el sentido de la obra, ¿no? Bueno, un claro ejemplo también es Nam June Paik, ¿no? Este artista coreano que tenía también esta visión sobre los medios de comunicación, ¿no? Una implicancia en el cotidiano, en la misma apreciación de las propias culturas, ¿no? Tiene varias obras donde se vale de esta mirada crítica. Y bueno, entonces, en torno a eso, y una última idea que también es muy interesante, de Alejandro Chianchi, que es otra persona muy interesante para estudiar y leer, que bueno, en los tres casos, tanto Mariela como Rodrigo y Alejandro son gente nuestra que está reflexionando y pensando y de alguna manera preocupada por construir esta identidad de la cual nosotros nos estamos nutriendo también, ¿no? Perdón, Francisco, no pude escuchar el nombre de la última persona que nombraste. ¿Alejandro cuánto? Alejandro Chianchi. ¿Sí? Tiene un texto súper interesante sobre el error en los aparatos tecnológicos como posibilidad estética. Él viene de la filosofía, el texto, ahora después si quieres se lo paso, es súper interesante, tiene un abstract más cortito que también está bueno porque el texto es súper complejo para leerlo, la verdad, no es muy didáctico. El abstract creo que dice todo en 2 hojas, dice todo lo que dice el libro. Pero bueno, él empieza también a pensar en estas lógicas de la incorporación de estos dispositivos usados de modo equivocado, ¿no? Como que también es esta cualidad de transformar un televisor en un oscilador, transformar ¿no? Como esta cosa de utilizar la basura, el desecho, que también tiene que ver un poco desde mi punto de vista y el punto de vista que planteamos en el seminario, con una cuestión que se vincula a nuestra identidad como identidad productiva en el arte y la tecnología. Entonces, también pensando en cómo trabajar con alumnos sin experiencia, ya avanzados, igual son alumnos de 5º año, que están en un seminario que eligen por elección, también empezar a valerse del error en la experiencia como posibilidades estéticas, ¿no? Empezar a quitar una pretensión, porque también pensar en el error es pensar en que uno tiene pretensiones previas, ¿no? Está esperando un resultado específico. Y eso es otra de las cuestiones que pensábamos que tal vez ponía ciertas trabas con respecto a cómo trabajar, ¿no? De qué manera acceder a estas experiencias. Entonces, trabajar el error como una posibilidad de experimentación y que en definitiva, en lo que es la tecnología, nos da la posibilidad de encontrar esa cosa única, ¿no? Que tal vez los medios de comunicación se encargan de repetir. Los medios de comunicación me refiero a que nosotros utilizamos de modo estético, ¿no? Pero ¿cuál es la calidad? Bueno, tal vez repetir una imagen en todas sus direcciones. Y el hecho de encontrar el error y capitalizarlo de modo estético también es ir encontrando como esa cuestión única que sigue siendo la interacción humana con los hijos. Frank, o sea, sí. No es ajeno, ¿no? al resto de Latinoamérica esta cuestión de acceso a las últimas tecnologías. O sea, es algo que me gustaría compartir, ¿no? Porque si bien lo estamos pensando desde Argentina, desde lo que pasa acá, con pensadores de acá, es algo que creo que se puede abordar como en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo esto impacta. Otra cosa que me llama la atención de lo que estás hablando es de esto del error en la experiencia, en el sentido de que no, con mucho que teoricemos nosotros, ¿no? Los creadores, los creativos del arte o creando statements o creando una descripción de la obra, realmente no suplanta la creación misma. Pensarse, ¿no? Un proyecto todo como en un PDF, así hablando de esto, ¿no? Toda una teoría sobre el discurso del error o el glitch como metáfora posible. O sea, eso no suplanta la producción misma.
y es algo que un poco he visto afectado, ¿no? Como en el 2020 quizás fue una solución, pero ahora mismo hay como un desgaste ya de toda la virtualidad, que por suerte quizás ya vamos a salir de ella, donde producir obra, ¿no? En este contexto es complicado, ¿no? Y bueno, nada, es un poco así lo que, como quería, o sea, hablando de lo que vos pensabas, también compartí con el resto a Mariela Yaregui, ¿no? Yaregui, sí. ¿También? Que es docente de, creo, de la UNTREF, que un poco también habla y expande todo este sentido de las prácticas multimediales en el contexto de la electrónica. Y bueno, Alonso, Mariana nos lo presentó acá en su momento y discutimos este texto, ¿no? De la Low Tech. Así que, o sea, estamos como en sintonía. Perfecto. No sé si te dan ganas de hablar o quieres mostrar un poco lo que pasa en el seminario. Dale, sí, estaba ahí como un poco escuchando lo que me decías. Parte de esto mismo, digo, de compartirlo, es como también como empezar a cuestionarlo y ponerlo en crisis, ¿no? Como que es la misma lógica del seminario. Y entonces, también pensando en esto, si suplanta la obra, la experimentación o bueno, ¿qué puede surgir? Tal vez la respuesta, si no entendí mal lo que vos me decías, era pensar de qué manera uno accede, ¿no? Si no es a través de una experiencia, ¿cómo podemos? Porque en definitiva, para mí, ¿cuál es lo que aporta la tecnología en el arte? Me parece, lo que le aportó, ¿no? a este circuito, a este círculo más cerrado de técnicas, tal vez más clásicas. ¿Qué es lo que le aporta? Para mí justamente es potenciar, ¿no? Potenciar las posibilidades en el pensamiento de cómo desarrolla una obra y las posibilidades de alcance posterior de la obra, ¿no? El hecho de conocer y tener la experiencia práctica, ¿no? Incluso con esto del error. ¿A qué lleva esta práctica poder pensar un trabajo ya teniendo contemplado qué posibilidades me da la tecnología, ¿no? Si lo encuentro a mitad de camino, si arranco un proyecto incorporándola de modo, desde el comienzo, y por último, qué posibilidades me va a dar después, ¿no? En su desarrollo, en su exhibición, en su circulación, etc. Entonces, de alguna manera, esto de experimentar y forzar y empujar a los alumnos a estas experiencias tiene que ver con eso, como que es como un aterrizaje forzoso a esa realidad y bueno, y ver qué sucede. Finalmente, para cerrar esto, este espacio de artes plásticas, con respecto a esta propuesta transdisciplinar, se dio la posibilidad de que el taller esté compuesto por alumnos de todas las carreras de la Facultad de Artes. Entonces, lo que tengo es un grupo de alumnos que son de cine, de plástica, de multimedia, de música, de diseño y comunicación visual. Entonces, ahí un poco de darse esta situación donde se arman en grupos y trabajan de modo transdisciplinario, cada uno aportando de su conocimiento, ninguno con la responsabilidad, sino cada uno poniendo su conocimiento en función de esa idea. Y en ese momento, en esos encuentros, es donde se empiezan a conectar y a cortar las brechas, ¿no? Y de alguna manera termina de dar una esencia al taller que es una esencia constructivista, donde este contenido que vamos rescatando de las experiencias y necesidades de los alumnos, ¿no? Rodeándolos de textos, imágenes. Consulta, es permitido, ¿no? Para alumnos que no forman parte de estas carreras, ¿no? De este espacio de La Plata, acceder a estos seminarios o intercambiar en él. No, son seminarios de grado, es una opción que tienen los alumnos de quinto año, el último año de la carrera, en el espacio de tesis, como complemento como a su cierre de carrera. O sea, no se crea como una oportunidad de que pueda entrar alguien como de oyente. Sí, pueden entrar, yo no tengo problema en realidad, yo acepto a quien quiera ir, si hay alguien que va de afuera de la facultad quiere ir, yo lo acepto, digo, después como que es legal, desde ese lugar no está abierto, por más que la universidad sea pública, para acceder tenés que estar anotado, ¿no? Es público el acceso. Puedes meterte en un aula, ya te entras en otra situación. Pero sí es una opción entre tantas otras que tienen, pero es la única opción práctica que tiene que ver con tecnología en la facultad, dentro de la carrera de arte. Bien, en función de esto tenía como para compartir algunas experiencias de los alumnos, como para poner en imágenes un poco estas cosas que estuvimos viendo, y también, bueno, eso en algún punto empezar a escuchar algunas de sus opiniones,
observaciones sobre tanto lo que planteo como lo que estamos viendo está bueno para seguir nutriendo el espacio. Bueno, ahí les comparto algunas experiencias en el aula. Por lo general nosotros trabajamos y vamos recopilando toda la información de lo primero hasta lo último, ¿no? Con qué elementos se empezaron a trabajar, con qué ideas y hasta dónde se llegó. No desechamos nada, y por lo general la muestra, el día de la entrega, se arma una especie de work in progress, donde se ve la evolución del trabajo, hasta en algunos casos llegar a una hora final, en otros casos la presentación entera es un dispositivo. En esta primera obra, este grupo de alumnos trabajó a partir de este objetito, no sé si lo conocen, que es como un cubo típico de los gift shops, que tiene la posibilidad de ser manipulado y encontrar y formar en con sus diferentes caras diferentes imágenes, ¿no? Entre varios diferentes elementos que fueron llevando y pensando como disparadores, arrancaron con esto y tenían mucho material de descarte, ¿sí? Basura tecnológica, ¿no? Un grupo, particularmente en el primer año, la mayoría eran de plástica, algunos de cine, no había nadie de multimedia. Bueno, ¿de qué manera trabajamos con este grupo? Algo que yo defiendo a muerte en el taller es que la tecnología, aparte de ser un dispositivo y ser cosas materiales, también es una idea, ¿no? Y trabajamos mucho pensar qué pasa cuando, o sea, desde nuestro lugar defendemos que pintar algo donde la tecnología, pintar un cuadro donde la tecnología tiene una injerencia en la lógica, en la composición, en el mensaje, pensamos que es trabajar con tecnología, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy pintando y si tengo que vincularme en un relato, en una imagen? En ese punto también vamos hasta ese nivel de apertura, ¿no? Trabajar con tecnología puede ser un texto donde estoy pensando, puede ser una imagen donde estoy haciendo una reflexión, ¿no? Tratando de comunicar algo que tiene que ver con eso. No solamente trabajar con los materiales, sino con su implicancia en nuestra vida, ¿no? De modo poético, porque en definitiva un poco me parece que es lo mismo. Y en muchos casos la falta de materialidad y de conocimiento potencia algunos mensajes, ¿no? No por tener mucho se pueden decir cosas inteligentes. Bien, a partir de este juego armaron con un teclado roto que le faltaban teclas, transfieren la lógica de este juego a estos cubos hechos con teclas y que formaban palabras. A medida que uno los manipulaba iba encontrando estas frases perdidas, ¿no? Que tenía que ver con atajos, con utilidades perdidas del aparato, ¿no? En algún lado anuladas por su función y ubicación en este objeto, por su falta de conectividad y bueno, también, ¿no? Su característica de usado, como que terminaban de cerrar un poco esta cuestión estética, ¿no? Ya la pérdida de su función, incluso la falta de teclas, tenía un jueguito con esta pantallita que acompañaba, escribiendo un relato con las faltas de las teclas. Pero bueno, más o menos por ahí iba esta experiencia. Este grupo trabajó a partir de... ¿Sí? El teclado, o sea, conectaba con la pantalla. No está conectado. En este caso fue trabajar con el objeto, trabajaron con el teclado conectado para generar el texto porque le faltaban teclas. Y claro. En este caso no, era solamente un jueguito para mostrar qué se podía hacer con el teclado, como parte de la prueba, ¿no? El objeto terminado era este jueguito con teclas, que, como si llegan a ver acá, hay algunas palabras que funcionan como esto, los atajos o los shortcuts puestos ahí, con algunas letras y faltantes, y pensar esto en el atajo, la movilidad de las teclas, bueno, y la no posibilidad de función del elemento. Por lo general, tratamos de partir con un elemento que no sea específicamente tecnológico. Por ejemplo, este grupo arrancó con una cajita musical que leía este patrón, ¿no? Era un mecanismo a cuerda. Y lo que hicieron fue vincularlo a un motor y transformar ese patrón en una cinta sin fin. Y en esa cajita musical leía cada agujerito como un sonido, ¿no? de sus engranajes. Bueno, entonces lo transformaron en un proyector de cine en el proceso, no un proyector de cine, un proyector, ¿no? Ahí como se ve en esa estructura hay un teléfono
con sunchos vinculados a una esfera de vidrio que funciona como una especie de lupa al flash del teléfono, y con eso proyectaban, en vez de ser canciones, esos agujeritos eran, ¿cómo se llaman? Eran grupos de estrellas. Entonces, en un momento pasaba por la cajita musical, ese grupo de estrellas sonaba de un modo determinado, después seguía y salía proyectado en la pared. Acá, bueno, había algún problema de foco con la distancia, había que encontrarlo, pero bueno, de alguna manera, en este grupo, ¿no? Sí. Tremenda pieza, o sea, es como crear un cielo de una melodía, ¿no? Sí, sacarle el sonido, ¿no? A algo. Trabajamos también a estos chicos, les mostré que es muy interesante, hay un artista de los años 40 y 50 que es Norman McLaren, que es un artista que hacía animación y sobre fílmicos, ¿sí? Pintaba cuadro a cuadro sobre el fílmico, y en las películas, en la cinta del cine, hay un sector que es una cinta que está grabado, que es el sonido, ¿no? La onda osciloscópica del sonido, que también se lee. Y el tipo empezó a pintar sobre la cinta del sonido. Y de esa manera las formas pasaban por el lector de sonido de los cinematógrafos, y empezó a rescatar sonido de las formas, ¿no? ¿Qué forma tiene un triángulo? ¿Qué forma tiene un triángulo rojo o amarillo? ¿Qué forma tiene un cuadrado? ¿Qué sonido tiene? Me estar diciendo mal. Entonces, en un momento empezó a experimentar eso, con el sonido de las formas, de una manera tan simple como pintar una película fílmica y pasarla por el lector, ¿no? Y bueno, con esa lógica de la experimentación. Bueno, y de esa manera, ¿no? Como en función de las ideas de los alumnos, ir como acomodando un texto, una imagen, un referente artístico que acompañe. En eso es un poco lo que decías vos, ¿no? Como poner en sonido una constelación. Claro, traducir lo que parece intraducible a priori, que es el sonido. Claro, sí, sí. Incluso eso, ¿no? Como es esa mirada fresca de no tener un cuestionamiento sobre qué puede ser, ¿no? Claro. Totalmente. Y después, bueno, esta cuestión de la ausencia de la carcasa, ¿no? Y la visualización de todo como posibilidad de revelar, ¿no? Qué sé yo, la carcasa es un medio de limitación para el usuario siempre. Y el hecho de que aparezca, y para mí en esta cuestión de la democratización de esta visión, el hecho de trabajar con las cosas a la vista y mostrar cómo están hechos es como fundamental, ¿no? Sobre todo en este periodo más germinal. Acá sucedía algo parecido, pero bueno, este grupo trabajó, esto se hace más de multimedia, no se nota, con la cuestión de protoboard y Arduino, ya está más organizado. Pero llegaron a una idea muy parecida, que en realidad era una obra colaborativa porque tenía un dínamo y había que hacerla girar para que arranque. Pero bueno, acá había una complejidad de motores y lupas, y se proyectaban luces que pasaban por diferentes lupas y se proyectaban de modo abstracto también. Y acá es un poco mostrar cómo es la esencia del taller donde vamos trabajando, ahí experimentando y poniendo un poco en común todas las clases esto, ¿no? Estamos haciendo y damos vuelta el trabajo, lo exponemos, lo contamos, bueno, como esta cuestión en práctica. Hacemos trabajo también con esta cuestión, como decíamos, de reflexionar en torno a esta cuestión conceptual de los medios y lo hipertextual, ¿no? Y este grupo simplemente trabajó con estos dispositivos, que es una cámara que filma historias de Instagram, y a través de simplemente el mal funcionamiento de un cable logran un resultado que es la deformación de la imagen, ¿no? Entonces simplemente era una reflexión en torno a cómo los medios distorsionan una realidad, ¿no? Simplemente de qué manera poder decirlo hipertextualmente de modo sintético. Y con un resultado, en definitiva, interesante, pues lo que hablábamos de esto del error, cómo construir imagen propia, ¿no? A partir del error, de la vinculación de elementos, lo fortuito, y esto, en definitiva, si estamos en artes plásticas, es formar imágenes y darle valor a estas cuestiones únicas e irrepetibles. Esto está todo hecho, bueno, es un celular de alumnos, ¿no? Todo lo demás son dispositivos de la facultad, algunos reviejos, esto de la carrera de cine, que son... Eso era lo que te iba a preguntar, Fran, ¿no? Que si los estudiantes tenían acceso, ¿no?, a esta tecnología como en desuso. Ves que siempre hay como un proyector viejo que no se usa, un televisor viejo que no se usa. Claro.
y de repente es Sí. utilizado en estos espacios. 11 horas. Sí, eso depende del proyecto. Cuando vamos analizando cada obra y cada idea de grupo, vamos viendo qué es lo que tenemos en la facultad y qué cosas pueden tener. También tenemos un espacio para guardar, cosa de que si aquello un televisor lo esté lleno una vez sola. Y en muchos casos, cuando pensamos los trabajos, pensamos en torno a las cosas que tenemos. ¿No? Nunca vamos a pensar en torno a las cosas, ¿no? Como que es ahí donde tenemos que ir de entrada, valernos de los dispositivos que conocemos porque es lo que nos permite hablar sobre esa experiencia siempre, ¿no? Si no, estamos como detrás de la tecnología y la idea es como estar en un nivel más equitativo. Una pregunta. Sí. Perdón, de la obra anterior, ¿también tenía sonido? No sé, porque ahí veo un cable Sí. aux Sí, tenía sonido. O sea, la misma historia de Instagram, se traducía ese sonido que por la televisión también. Por el monitor. Claro. Pero de manera rota o igual. No, en ese caso el sonido no acompañaba y por momentos había silencio, por momentos había música, pero por momentos se entendía que había un problema con la entrada y con el cable. Y en un momento, bueno, fue como en la experimentación fue lo que surgió como interesante. Sí, mantenerlo, no corregirlo. Claro, no, por lo que decías, además digamos, de esta mirada crítica hacia los medios, de Exacto. Manipulación de información. Sí, es elemental, ¿no? Como lógica y como pensamiento. No está revelando nada y se está parando también sobre una cuestión histórica ya resuelta de diferentes maneras. Pero bueno, ¿cuál es el valor de esto para mí, en definitiva? Estamos hablando de un espacio de enseñanza, ¿no? Que es la experiencia. Y también pensar en que, aunque las cosas estén hechas, esta imagen, el resultado de esto es único, por más que esté hecho de otra forma, ¿no? Y siempre termina dándole valor a la aparición al humano, ¿no? Al que lo hizo, y el valor de esa palabra, de esa idea, que por más que el medio o el dispositivo sea el mismo, o el recorrido sea el mismo, el resultado, en definitiva, si es sincero el proceso, la imagen sigue siendo única, ¿no? Eso me parece definitiva. La tecnología sin nosotros no sirve para nada. Lo más importante es el ser humano. Y aparte creo que es el objeto más tecnológico insuperable en este momento, ¿no? Sí, yo así, o sea, sí había visto obras similares, pero así grabando un celular nunca lo había visto. Bueno, bien, en este trabajo sí, como trabajamos con un televisor que trajeron los alumnos, y acá lo que hicimos es hacer una experiencia de transformar un televisor en un osciloscopio. No sé si han visto alguna vez o saben cómo se hace, pero este grupo en realidad lo que trajo fue esta casetera. Eran chicas de plástica, un grupo de 2 chicas de plástica. Tenían esa casetera y tenían un cassette que era esas grabaciones que uno escucha para irse a dormir, o cuando está durmiendo para tener un pensamiento positivo y ser exitoso en la vida, ¿no? Esas típicas, qué sé yo, incluso en Los Simpsons creo que las usan, ¿no? Que vos te vas a dormir con esos auriculares. Meditación guiada, ¿no? Sí, pero bueno, lo increíble es que a la mitad del cassette se empieza a cruzar con una cosa religiosa tremenda, ¿no? Así, doctrinaria. Y era muy fuerte porque te inducía de un modo genérico y cuando supuestamente vos estabas dormido, ahí arrancaba lenta. Horroroso. Bueno, entonces, ¿qué hacer con esto? Entonces, ellos se imaginaban quién era la persona, quién iban a escuchar, y de alguna manera también apareció esta lógica de, bueno, en vez de hacer visible el sonido o hacer audible el sonido de un elemento, un poco al revés. En este caso fue la idea de hacer visible esa voz. Entonces, ¿cómo transformamos esta voz en una onda? Y eso fue lo que nos llevó a transformar una tele en osciloscopio. Eso es un trabajo que hicimos en el aula, acá lo estamos desarmando. Es extremadamente simple transformarlo, exportar los cables y unirlos a otros dos. O sea, el televisor funciona con partículas que se disparan sobre la pantalla, ¿no? En modo vertical y horizontal. Entonces, anulando la verticalidad o la horizontalidad, se transforma en una línea, porque se manda una señal vertical. Para ver lo vertical hay que mandar otra señal que abre. Entonces, si nos mantenemos con la vertical y a esta aparte le enchufamos el cable de audio, simplemente con eso se transforma en osciloscopio. Bueno, en definitiva se terminaba transformando en un dispositivo donde alguien se sentaba a escuchar y a observar de algún modo un poco más hipnótico lo de escuchar. En realidad todo era un justificativo para abrir la tele, ver qué pasa y tener la experiencia de hackear un dispositivo, de sacar la carcasa, ver qué cosas se pueden hacer.
es muy interesante también esta cuestión sobre las limitaciones sobre los usuarios de los dispositivos, que es algo que tratamos de también violar, ¿no? Con cuidado. Bien, y acá les muestro dos trabajitos más. Un chico que pregunta si cuando terminan hacen como una muestra de arte con todos estos resultados. Bueno, la verdad que no. Hacemos una muestra y dejamos, sí, dentro de la facultad el espacio para que vengan los que quieran, eso sí, se abre dentro de la facu. En algunos casos, algunos de estos trabajos ha formado parte de muestras, pero todavía con ninguno hemos organizado una muestra así específica. En el taller se trabajan, en este caso estoy mostrando dispositivos con obras con dispositivos caseros, después hacemos otro trabajo que tiene más que ver con el marketing, de proyectar y resignificar objetos a través de una proyección. Pero en este caso es más objetos cotidianos, que el proyector todavía no lo meto en este mundo del cotidiano de todas las personas. Bueno, y este trabajo es interesante simplemente también por esto, son dos celulares y es una caja donde un ojo, una caja con dos agujeros, un ojo mira por un agujero, dentro de ese agujero hay una cámara de un teléfono, que es un vivo de Instagram, y en el otro ojo tenemos un teléfono que está recibiendo tu imagen de como mirarte tu propio ojo a través de todo este capricho de que se conecta un teléfono, mando un satélite en imagen y llega a 10 centímetros de donde estoy. Bueno, y en el medio iban experimentando con un calidoscopio y diferentes maneras de distorsionar la imagen. Pero bueno, era un jueguito en este dispositivo, de mirarse uno mismo a través de todo este proceso, tal vez sin tanto sentido. Y por último muestro este trabajo que es uno de los más interesantes que surgió este último tiempo, que es esta instalación donde uno golpea una cacerola frente a un micrófono. Bueno, ahí detrás de la tarima vemos una compu, hay una iluminación por acá. Atrás, que es una compu abierta, bueno, donde a través de eso nos vinculábamos al proyector con processing. Y bueno, había un discurso, en este caso los alumnos habían decidido poner un discurso de Macri, y uno con las cacerolas, a través de este reconocimiento del sonido como un patrón analizable, empezaba a imponer otro discurso sobre el imagen. Y entonces se valió de la estética de un televisor, o sea, se utilizó un televisor viejo también, como valiéndose de esa estética doméstica, y posicionándonos esta cuestión de que el cacerolazo como una cuestión de identidad temporal, ¿no? de nuestras luchas. O sea, pregunta, cuando pasaba esto, ¿no? El cacerolazo que sonaba, ¿qué era lo que hacía? ¿Interferencia en la imagen? Sí, iba haciendo, el ruido iba ganando como dato analizable, ¿no? Por el processing. Ese dato hacía que a medida que más fuerte golpeabas y más seguido, se iba imponiendo una imagen sobre todo. O sea, pero ¿qué imagen era la que se imponía sobre la cual hacía como un no? Eran dos discursos, uno de Macri y otro de su oposición, ¿no? En momento... Y cuando sonaba, como que se hacía un sándwich, ¿no? De estas dos imágenes. Sí, en un momento se establecía y vos tenías que seguir caceroleando para mantenerlo, ¿no? No podías aflojar tu lucha, ponele, para que si vos dejabas de cacerolear, volvía la anterior. Exactamente, tenías que, o sea, mientras más sonaba, afloraba el discurso opositor, digamos. Exacto, muy bueno, claro. muy bueno. Sí. Bueno, este trabajo sí, por ejemplo, fue parte de una muestra, y eso ya nos mete, como que metía en otra cuestión, ¿no? Como la aparición de sonido en las muestras públicas, en las muestras donde hay otras cosas, otras necesidades, ¿no? ¿Qué pasa con las obras que incorporan el sonido? Y en este caso un sonido particular y molesto, en algún caso, ¿no? Porque es un sonido, bueno, la función es esa, ¿no? Llamar la atención y molestar con la cacerola. Pero bueno, bien, por ahí venía un poco la propuesta de... ¿Cómo? No, había una obra más que era como un hexágono. Sí, esa era una obra, perdón, sí, la pasé por alto porque digo que estaba siendo un poco largo. Es una obra que tenía que ver un poco con lo mismo, con la aparición y la erupción de las cámaras de seguridad por todos lados, ¿no? Y se vinculó al panóptico de Foucault y en realidad se puso la cámara fija y sobre una bandeja... No sé si...
¿Querés Perdón, no estoy compartiendo. Disculpen. Sí. O sea, no estamos viendo Ahí la estoy. pieza. Ahí, perfecto. Ahí sí. Gracias. Disculpen. Bueno, trabajaba con esto, con la erupción y sobre tenemos, ¿no? A partir de las cámaras por todos lados y todo lo que sucede en torno a eso. Y bueno, eso lo vincularon como algo directo al panóptico de Foucault y lo que hicieron acá este grupo fue trabajar con una bandeja de un tocadisco y este hexágono de espejos iba girando con una cámara en el medio, bueno, y eso generaba una imagen particular que al mismo tiempo, bueno, era levantada por Resolum y se llevaba a un extremo con algunos efectos que reforzaban esa cuestión espejada, ¿no? Bueno, con efectos que incluso se llaman igual, pero bueno, en este caso son alumnos que no habían tenido acceso a ninguna de estas herramientas, terminaban vinculando un espejo al Resolume, ya eso me parece como de por sí bastante interesante. Claro, ¿y el tocadiscos dónde estaba ubicado? Abajo, claro. Sí. Claro. Y para eso, bueno, esto un poco surgió porque hay un trabajo que a mí siempre me interesa por el poder que tiene, que se los comparto, justo lo bajé recién. A ver, primero lo busco y ahora se los comparto. No sé si estoy compartiendo la obra. No, se está viendo el PowerPoint. Está viendo exacto, está viendo el Power. Listo, ahí comparto otra. Esta obra que es de una cordobesa, Mica Priori, que surge después de ella en una búsqueda en torno a una identidad y en la búsqueda de un expediente. Y esta obra es muy interesante. Bueno, esta obra justo se las mostré a los chicos cuando estaban laburando con el tocadisco, ¿no? Y esta obra es súper interesante porque habla de una experiencia propia de ella, ¿no? De un expediente que ella está esperando hace años, que tiene que ver con una cuestión personal. Y la idea de esto de que el expediente está ahí, como circulando dentro de, no sé, no me acuerdo qué lugar era, ¿no? Está dentro de, no sé, el registro de las personas, ¿no? Y la respuesta era está circulando. Entonces ella en esta obra pone, está en movimiento, ¿no? Como que estaba en movimiento. Entonces ella tenía esta sensación de que le decían que eso estaba en movimiento, pero para ella no pasaba nada. Entonces, esta idea de vincular este expediente y clavarlo, ¿no? Sobre el tocadisco y ponerlo a girar, daba esta doble sensación de estar en movimiento pero no avanzando, ¿no? Claro. Ella no avanzaba. Me siento identificado con esa situación. Bueno, Sí, entonces poner en movimiento el expediente y no avanzar. Incluso es súper interesante para pensar en el espacio-tiempo, de un poético también, ¿no? Desde ese lugar me parece como muy poderoso el hecho tan simple como asociar expediente, tocadisco. Estamos trabajando con electrónica, sí, te llega un discurso concreto, sí, no hace falta otra cosa, me parece. No hace falta tener que controlar un motor que ponga a girar, me parece que ahí se le borra el sentido, ¿no? Y le damos mucho valor retórico a los elementos que utilizamos desde ya, sobre todo en nuestro seminario. Muy bueno. No encontré una imagen buena de ella, tampoco pincelada, pero justo estuvo en el Centro Cultural Kirchner hace poco esa obra. Pero hubo una muestra de tecnología, me imagino. O sea, me parece muy representativo, ¿no? Que de este espacio hayan salido obras, ¿no? Que hayan sido mostradas en el Centro Cultural Kirchner. Yo, o sea, que conozco poco, para mí es como un lugar... No, esto no salió de mi seminario, Marcelo, ¿eh? La obra de Mica Priori, yo lo usé como un ejemplo, pero digo, justo incluso estuvo hace poco circulando por Capital, es una obra de jazz del interior de Argentina. ¿Cómo se llama el artista? Mica Priori. Mica Incluso no es un artista que labure específicamente con tecnología, pero me parece que metió un golazo ahí. No tiene mucha obra, es difícil de encontrar. Yo incluso hablé con ella porque me interesaba mostrar su obra en el seminario, justamente porque me parece un ejemplo poderoso, sintético. Pero no hay como para complementar con otro tipo de obras de ella. O sea, ella tiene como formación que es abogada, ¿puede ser? Sí. ¿O no? Sí, pinta específicamente. Según lo que estuvimos hablando y lo que yo había visto, esta obra apareció en mí buscando otras cosas, ¿no? Estaba investigando algo parecido, pero no estaba investigando esto. Ya.
Frank, ¿qué tipo de soporte, qué tipo de ayuda de cualquier tipo crees que necesitarías para que este taller, o sea, se impulse más, para que tenga un mayor espacio? O sea, si te vamos a otorgar un deseo, supongamos, ¿qué necesitarías para que este espacio como se potencie? En realidad creo que mi intención, yo estoy haciendo un doctorado en torno a este mismo tema, ¿no? A lo que estoy trabajando en el seminario con respecto a la identidad de la electrónica en Latinoamérica, del arte y la electrónica en Latinoamérica, un poco como también para ir fundando bases. Mi intención es demostrar la necesidad urgente de que esto sea una carrera, que sea una materia no optativa, obligatoria dentro de la carrera, ¿no? Para mí tiene que dejar de ser algo opcional y tiene que, es lo que decía al principio, para mí una carrera de multimedia no suplanta lo que no viene a suplantar esto. Me parece que es otra cosa, dicen cosas diferentes y se pierde algo interesante que por más que los artistas, las artes plásticas, los que vayan a trabajar, porque en definitiva la carrera prepara docentes y licenciados, no específicamente artistas, pero los que vayan a producir, por más que tal vez su obra no se base en la tecnología, sí puedan de golpe vincularse a proyectos, sí puedan pensar o incorporar de modo no de modo central, sino como cuestiones que facilitan formas de exhibir cosas, ¿no? De modos de espacios de circulación, un poco lo que decía al principio. Me parece que sí sucede en otras, o sea, en la investigación que estoy haciendo, estoy investigando todas las carreras, todas las facultades de Argentina, de Latinoamérica. Bueno, también te consulté a vos mi intención en realidad es saber y demostrar en qué situaciones tenemos nuestra facultad en La Plata, ¿no? Que está como bien posicionada a nivel Latinoamérica, pero desde mi lugar está trazada en esta visión de todavía sesgar de la tecnología, ¿no? Como ponerla en otro lugar y no dentro de la carrera. No es tan fácil, porque no es decir, hago una carrera y hago una materia y la pongo, ¿no? Tiene procesos larguísimos, ¿no? de aprobación. Pero bueno, la intención es que en realidad esto tiene que estar casi como esencia, ¿no? De la carrera. Coincido totalmente contigo en el hecho de que las artes multimediales y electrónicas funcionan en otra estructura, en otra poética, más allá del diseño y la comunicación, que si bien pueden ser usadas estas experiencias dentro de quizás otras prácticas que puedan ser como homenajes a un artista, o dentro del teatro, o en otros territorios, o sea, que puede ser implementado en otras disciplinas, estas propuestas que hemos visto, estas poéticas, estas obras, tienen otra dinámica, otra manera de operar, otra manera de pensar, y creo que es legítimo que ello pueda permanecer. O sea, que eso se pueda fomentar y que pueda esparcirse, ¿no? Como un modelo de pensamiento y de discurso. Así que a mí no me queda más nada felicitarte por lo que has hecho, ¿eh? Buenísimo, bueno, gracias. Es algo que incluso está sucediendo porque los alumnos que tenemos de diseño multimedia se terminan fascinando con eso, con la retórica de los materiales, ¿no? Como que es algo que no tiene en ningún momento esa cuestión de vincularse, de salirse de otras cosas, de esas materialidades y pensar en la combinación, en la sutileza de la aparición de lo tecnológico. Un poco esa situación que tiene que, o sea, como les decía, el fundamento del taller es lo transdisciplinar, entonces en la experiencia se da que eso transdisciplinar sigue sorprendiendo, tanto el de plástico cuando se vincula con el de multimedia, descubriendo cosas que tal vez para el que tiene experiencia son elementales, y le pasa lo mismo a los de plástica cuando se vinculan, ¿no? Con los de multimedia tienen que tener resoluciones técnicas, prácticas, constructivas, de vincular materiales o en esto, estamos armando una instalación, cómo disponer un clima, una iluminación, la calidez del espacio, ¿no? Los elementos, el color, etc. Entonces, en esa cuestión de sesgar, en definitiva me termina siendo funcional a mí, ¿no? De aprovechar ese hueco, como entender esos lazos, ¿no? En definitiva demuestra que hay algo que sí está siendo como una necesidad. Porque es un seminario que termina teniendo un enorme caudal de alumnos, que bueno, es eso, estamos incluso capitalizando las experiencias. Yo les pregunto a todos los alumnos que me digan qué pretenden del seminario, qué encontraron en el seminario, qué esperaban de la carrera en su vínculo con la tecnología, ¿no? Como voy haciendo entrevistas y cuestionarios, como también para ir dándole solidez al espacio. Fran, este caudal de alumnos, ¿no? Del que nos hablas, o sea, para yo tener una idea, porque, sí. O sea, ¿de qué cosa es un caudal de alumnos, ¿no? En un espacio como este.
¿cuántos alumnos tienes más o menos en épocas, usando todo esto de la multimedia? Claro, en épocas normales, ahora con respecto a este periodo de pandemia, bajó, pero porque bajó a nivel general dentro de la universidad, ¿no? No es como una referencia, pero para una materia de quinto yo tengo 40 alumnos y pensá que en las básicas elegidas hay menos, por ejemplo, y en los demás seminarios tampoco hay tanto, se divide, no hay muchos alumnos en quinto año, ¿no? Tenés 5.000 ingresantes, pero en quinto año tenés 200 alumnos, ¿no? Mucha la diferencia de lo que queda en el camino. Entonces, como grupo no hay mucho capital de alumnos, y el seminario está como funcionando bien desde ese lugar. Porque en realidad, no por cómo esté dado, sino porque me parece que es una necesidad que se pide más allá de esta propuesta, ¿no? Los alumnos lo necesitan. Pues, yo Frank, estoy no sé aprovechando si esa energía. tienen alguna pregunta. Yo más que feliz de este espacio retórico con los materiales. Y, o sea, me parece hermoso, ¿no? Esto que se ha creado, porque, o sea, para mí, si bien no sería un performance o algo así, este hecho tautológico, ¿no? De ver un seminario de prácticas multimediales dentro de un espacio de proyecto multimedial, es eso mismo, ¿no? La retórica, los materiales, como, no sé, me siento halagado de que hayas aceptado venir y nada más que agradecer. Gracias. La intención no era promocionar el seminario, sino como plantear esta discusión, ¿no? De qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, si funciona y si no, y de alguna manera también para mí, si a ustedes les nutre de alguna forma, para mí mi intención también era poder compartirlo y si tienen algo que puedan decir para mí. Bueno, yo estuve silenciosa porque soy como muy newbie, no conozco mucho, no vengo mucho del palo de la tecnología y sin embargo me pareció como súper accesible lo que transmitías y al mismo tiempo como esto que digo de mí misma me estoy dando cuenta que ni siquiera es verdad, ¿no? Al punto desde la perspectiva que vos traes, ¿no? Como que no, uso la tecnología desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? De repente lo estoy viendo desde esa perspectiva porque vos lo traes, ¿no? Así que para mí ya un golazo el día de hoy. Casi que me podría inscribir en el seminario. No, de verdad, digo, pero porque al principio fue como, no, esto no me habla a mí, de repente como, sí me habla a mí, como que no. Claro. Así que súper interesante. No, eso, en serio. Bueno, la última aclaración para mí era como, no era confrontar con diseño multimedial ni nada, ¿no? Sino como que cada uno me parece que responde a un tipo de personalidad, un tipo de búsqueda, ¿no? Claro, eso. No es una cosa mejor que otra, sino sigue habiendo espacios para cubrir, buscar, desarrollar. Bien, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Marcel, por traer a Francisco. Gracias, Francisco, por venir a la cátedra, a la materia. Uy, dejé de escucharles. ¿Qué cantidad de perro tiene a brazo? No sé si quieren alguno de los chicos de Manu o María o Ramón quieren hacer alguna pregunta, tienen o algún comentario que quieran sumar. Ok. Bueno. A mí me gustó cuando dijiste que hiciste como referencia a que pintar un cuadro es como estar usando tecnología o como estar involucrándose. Como que me quedo dando vueltas, o sea, no sé cómo estamos de tiempo, pero te iba a decir como que contame más de eso, porque nunca lo escuché y me quedó y me llamó la atención, o sea, como muy resumido obviamente, ¿no? Pero sí. ¿Cómo es que haces esa asociación? Yo nunca la hice y me parece re... Tengo un power que muestro donde hago una demostración científica de que obviamente todo el arte esencialmente está vinculado con la tecnología. Nunca no estuvo vinculado a la tecnología, ¿no? Me parece que en el momento en el que se arman universidades se empieza a transmitir un conocimiento vinculado a un Estado que tiene que manejar ese conocimiento en función de una cuestión de construir una realización estructural, se empieza a cortar esa cuestión para mí evolutiva de algunas ramas del arte. Entonces empieza para mí a ver como esta dicotomía, como si la pintura fuese arcaica y la tecnología fuese nueva, ¿no? Pero en definitiva es todo parte de un mismo proceso evolutivo, ¿no? La construcción de imagen, fijar imagen en dispositivos, ¿no? De la pintura, la foto, el video, todo.
Entonces, ¿cómo se llega a la tecnología? Se llevan por un proceso que para mí está empujado por la ciencia, por el arte y por la ciencia, ¿no? La cámara oscura en el Renacimiento, la aparición de un montón de dispositivos tecnológicos para trasladar imágenes como en Flandes, en el Renacimiento del norte de Europa, ¿no? Que usaban muchísimos dispositivos para el traslado de una imagen. Hay una película que se llama Mi Vermeer, no sé si la vieron, que el director de la película pinta un cuadro igual que Vermeer utilizando el dispositivo Sí, que él lo supone. vi. El Vermeer ¿Vos hablaste de esa película o no, Vicky? ¿Nos comentaste? Sí, la vi. Bueno, y para mí la aparición de la cámara oscura y la prensa tipográfica, para mí es el origen de la computadora, ¿no? Si unimos la prensa tipográfica y la cámara oscura, para mí tenemos la primera computadora, ¿no? De información organizada dentro de un campo determinado, ¿no? Información organizada dentro de un campo determinado. Y entonces hay pinturas del Renacimiento, sobre todo en Flandes, que representan más, no representaban tanto a Dios, sino en la producción humana, ¿no? Y sobre todo los elementos tecnológicos. Hay una obra muy importante que es el retrato no me acuerdo, el retrato de dos mercaderes, que es de Hans Holbein, que es una pintura famosa, que son dos mercaderes parados, detrás tienen una estantería con un montón de objetos de medición, objetos Los embajadores, marítimos, ¿no? Los embajadores. Y en el medio de la escena hay una calavera distorsionada, ¿no? Y para mí, esa obra es un hito porque marca la presencia de la tecnología en la obra, ¿no? Hace real la presencia de un artilugio tecnológico dentro de la obra. Esa obra te lleva a una cuestión ajena del pensamiento, lleva a una cuestión que está producida por el hombre, ¿no? Y su implicancia en la obra de arte. Tienes que cambiar el punto de vista, arrodillarte para poder componer esa obra, ¿no? Tiene una calavera distorsionada así, en realidad cuando vos te acercas al cuadro y lo ves de modo rasante, se conforma la cabeza, ¿no? Como ahora hay muchos artistas que hacen eso en el suelo, ¿no? Ese cuadro estaba puesto en unas escalinatas, no creo que no tenías que arrodillarte, en realidad, a medida que ibas subiendo. Yo me arrodillé cuando lo vi. Claro, sí, la genuflexión aparte, ¿no? Llegaste ahí como, bueno. Sí, obvio. Claro. Fui a ver ese cuadro. Sí. Entonces, desde ese lugar, yo pienso que la reflexión y la implicancia de la tecnología en nuestra realidad como seres tiene una implicancia ¿no? Y esa obra demuestra que ellos usaban artilugios y mecanismos que tenían que ver con la tecnología en el traspaso de la imagen. Y en ese hay un juego donde se relativiza o se pone en evidencia el juego con ese material, ¿no? Un mensaje en clave, bueno, es la muerte, que es la calavera, como simbólicamente en la historia del arte tiene una connotación concreta. Y entonces para mí, si me pasa lo mismo, digo, estas son teorías, ¿no? Me pasa también con el arte abstracto. Yo creo que ya ni la abstracción, yo creo que ya la abstracción casi que es una figuración, porque en muchos casos, digo, estamos pintando una obra y pintamos una escultura abstracta dentro de nuestra escena. Bueno, eso es abstracto o es figurativo. La obra es figurativa porque es la copia fiel de lo abstracto, ¿no? En la representación de lo abstracto, en esto de fotografiarlo, de recrearlo en otros lugares, llevaba un poco al mismo lugar. Pero a lo que iba es que la tecnología, de mi punto de vista, no es solamente lo material, sino esto. ¿A qué conceptos nos lleva? ¿No? ¿A qué tipo de reflexiones? ¿No? Y en una pintura, hacer algo que surja de una reflexión en torno, no sé, al abuso de la tecnología en algo, no sé, pintar personas encorvadas, ¿no? Encorvadas por estar todo el tiempo mirando el celular para abajo, qué sé yo. Capaz que no aparece la tecnología, pero aparece una implicancia en lo que implicó el uso de la tecnología en el ser humano y cómo lo cambió, qué sé yo. Si pensamos también en la pintura histórica, la pintura costumbrista, también se vinculaba y se planteaban, se representaban cuestiones que tenían que ver con la producción de diferentes órdenes, ¿no? Pero mostraba la realidad de las personas. Y la realidad de las personas tiene que ver con un contexto histórico y su vínculo con la producción. Entonces, para mí, trabajar con la tecnología es usar una computadora, es pintar algo que surja de un pensamiento vinculado a eso, es escribir un texto que surja de modo poético, científico, lo que sea, ¿no? Trabajar con tecnología es a nivel práctico, teórico, conceptual, retórico. Claro. O sea, dentro de esta lógica, algo que me gustaría rescatar es cómo planteas la solución desde una pregunta, que es algo que hemos trabajado acá. Eso mismo, ¿no? Si fotografiamos algo abstracto, es algo figurativo,
si pintamos personas encorvadas, es algo tecnológico. O sea, no, más allá de decir sí o no, lo interesante para mí es cómo planteas soluciones, ¿no? A partir de las preguntas. Sí, sí. Y el tema es que, sí, ¿quién dice que sí, que no, en realidad, no? Y por eso yo hablaba también de la sinceridad en la producción, ¿no? Si vos venís trabajando y reflexionando en torno a cosas, bueno, trabajo en la tecnología a este nivel, a nivel conceptual, pero soy pintor. En definitiva, por eso, me parece que es relativizar la palabra tecnología en todos sus órdenes. Nosotros en el taller usamos cualquier cosa que se enchufe, así, directamente. Ahora, el seminario en este caso tengo una alumna que está trabajando con una licuadora y está metiendo fotos familiares y como generando nuevas uniones, como, bueno, eso es el resultado de la mezcla de entonces están, bueno, listo, ahora vemos si la licuadora se deja como está, si se transforma en un